Sí, ahí está. Gracias. ¿Estás grabando? ¿Sí? Sí, yo veo Ah, ya, ahí una ok. recording. Ya. Sí, sí, estoy grabando. Fantástico. Ya. No, vuelvo a compartir pantalla entonces. Gracias. Estamos acá, me parece. Sí. Ya. Bueno, les decía entonces que al igual que el proceso con los niños, niñas, estas dos etapas se van superponiendo, que es la etapa de protección con la etapa de reparación. Por eso aparece en este esquema como un engranaje, y que finalmente también es algo que tenemos que estar permanentemente monitoreando y chequeando. Yo les mencionaba que finalmente, lamentablemente, también muchos de los procesos terapéuticos se tienen que instalar en un espacio inicialmente de coacción, mediado por la intervención del tribunal o con la obligatoriedad de asistencia a los tribunales, con la interrupción del contacto a través de medidas judiciales, y eso es algo que tenemos que estar permanentemente monitoreando, y esperamos, y la proyección que en el proceso eso pueda instalarse después, como una acción no instalada desde el entorno a nivel judicial, sino que después como una acción instalada más a nivel familiar. Ahora, entendamos, y acá también uno tiene que hacer la distinción respecto de cómo opera o cómo ocurre la dinámica abusiva en distintos tipos de familias. Cuando tenemos familias en el fondo que están organizadas por el abuso, en donde por ejemplo las situaciones abusivas ocurren a nivel transgeneracional, la instalación en el fondo de la norma, de la ley, de la interrupción del contacto con quien es el agresor es mucho más difícil, mucho más complejo, y requiere mayor acción de las medidas judiciales. O sea, la norma se instala desde fuera, porque ya a nivel de la dinámica familiar interna eso no ha sido instalado previamente. Versus quizás otras familias en donde, como hablábamos de este tema de la crisis, cuando ocurre esta crisis de la develación, las familias de manera autónoma pueden, en el fondo, generar las condiciones para mantener la protección y en el fondo resguardar la seguridad de ese niño y esa niña. Entonces, también eso lo tenemos que evaluar en virtud de la situación particular o la dinámica familiar particular de cada niño, cada niña. O sea, acá tampoco hay una cuestión que sea así como en todos los casos hay que solicitar medidas cautelares y de alejamiento, no. Sí, en todos los casos es necesario judicializar. ¿Por qué? Como lo hablábamos la semana pasada, porque finalmente la experiencia de transgresión sexual es un delito. Y además, el judicializar nos garantiza que ese niño va a poder restituir sus derechos y va a poder ser partícipe de un proceso terapéutico, porque en el fondo es una medida que puede el tribunal decretar. ¿Ya? En la fase de protección, ¿qué nos va a interesar ir abordando con el adulto que nosotros vamos a identificar? Va a ser el adulto protector para ese niño o esa niña, ¿ya? Primero, ayudar. Ahora, yo les voy a decir, está pensado en la madre, porque quien además, yo les voy a enviar el texto de las autoras que sistematizan este modelo de proceso de intervención, y ellas hablan finalmente de la madre como agente que se configura en adulto como protector y adulto que va a actuar en este rol de coterapeuta. Pero yo lo ampliaría un poquito más eso, pensando sobre todo en la experiencia que nosotros tenemos, que hay muchos adultos que en realidad el rol de adulto protector lo cumplen, por ejemplo, las abuelas, ¿ya? Entonces vamos a hablar en genérico como el adulto protector. Primero, ayudar a que ese adulto integre, como hablábamos en esta etapa de la crisis, integre o asuma que la situación abusiva efectivamente ocurrió. Fue posible, en el fondo, la instalación de esa dinámica abusiva en la dinámica de este grupo familiar, ¿ya? Eso implica necesariamente contener a ese adulto respecto del impacto que genera el tomar conciencia, el tomar en el fondo conocimiento de que esa situación pudo ser posible en esa dinámica familiar en particular. Implica también entonces
apoyar a ese adulto en términos de acciones concretas o procedimientos concretos que se deben implementar para la detención efectiva de la situación abusiva, ¿ya? Eso implica contener no solo emocionalmente, y ahí volvemos a esta idea de cuál es el rol de los trabajadores sociales en estos espacios. A veces también implica conectar a ese adulto con otras redes de apoyo, que puedan implicar, por ejemplo, el acompañamiento en el tema socioeconómico, en el tema habitacional, porque a veces ocurre que quienes son los agresores, no solo respecto de las adultas tienen una dependencia emocional respecto de estos agresores, a veces también tienen una dependencia socioeconómica de esos agresores. Entonces, no podemos pedirle, por ejemplo, a una adulta que garantice la interrupción de la situación abusiva, sino en paralelo brindamos en el fondo condiciones para que esa adulta pueda tener algún nivel de distanciamiento económico de ese agresor o de distanciamiento en términos habitacionales de ese agresor. Entonces tenemos que proveer también de esas otras herramientas que le van a permitir a esa adulta efectivamente implementar la interrupción del contacto con esa figura sindicada como agresor. Aparece también por lo mismo esto de apoyar a la madre en las dificultades derivadas de la crisis post-revelación, que no son solo dificultades asociadas, como le decía, al ámbito más emocional, también pueden ser tan concretas como el tema habitacional, económico, o de redes, de cuidado quizás de otros hijos, de quién va a cumplir finalmente, o quién va a ocupar el rol que hasta ese momento tenía el agresor. También implica, en la fase de protección, integrar una mirada que le permita a esa madre, a esa adulta, comprender o integrar una mirada comprensiva respecto de la sintomatología que pueda estar presentando ese niño. Entonces, ¿cómo hacer el acompañamiento o el manejo, finalmente, de la sintomatología que ese niño pueda estar presentando? Y, en el fondo, tener esta mirada comprensiva respecto de hacer el nexo entre esta crisis, que no es solo el tema de haber vivido un abuso, sino que de haber develado el abuso, de haber generado, en el fondo, este cambio en el sistema familiar, y cómo eso puede estar, en el fondo, gatillando, detonando en ese niño una respuesta sintomatológica. Entonces también tenemos que acompañar al adulto a integrar esa mirada comprensiva. Y, como les decía también, activar redes de apoyo. En esto nos permite también, que nos permite hacer todo este trabajo con la adulta, es ir integrando finalmente esta mirada respecto de las respuestas que puede tener el agresor frente a la develación, ¿ya? Entonces vamos integrando además en paralelo, o vamos implementando estrategias que le permitan a la adulta, de alguna manera, vamos a decir así, como combatir la respuesta que tenga el agresor frente a la develación, ¿ya? Porque el agresor finalmente lo que va a querer es mantenerse en vinculación con este que es su sistema familiar, ¿ya? Entonces, el agresor finalmente también va a querer mantener el vínculo no solo con quien ha sido la víctima, sino que también con ese otro adulto. Y frente a eso, el agresor lo que puede hacer es implementar distintos tipos de respuestas frente a la develación ocurrida, ¿ya? Estos autores, Barrett me parece que es, pero les voy a mandar también el texto. Ellos sistematizan y dan cuenta de cuáles son los tipos de negación que pueden tener los agresores frente a las situaciones de victimización sexual. Por una parte, los agresores pueden decir o señalar que es una negación de los hechos, decir, esto en realidad no ocurrió, esto es mentira, esto nunca pasó, esto no. Acá en el fondo este niño está mintiendo, este niño se está en el fondo confundiendo, yo no sé por qué está inventando. Por ejemplo, muchas de las respuestas de los agresores cuando las revelaciones ocurren en la adolescencia apuntan a decir, no, esto no es mentira, esto no ocurrió, acá lo que está pasando es que este adolescente lo que quiere es más libertad, lo que quiere es salir, lo que quiere es pololear, por eso está inventando esta situación, porque yo, que soy quien pone las normas, quien pone en el fondo todo el control, estoy interfiriendo en esta necesidad como de mayor libertad de este adolescente, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de respuesta que los agresores pueden generar.
Otro tipo de respuesta, que es la respuesta que se llama de conciencia, es donde existe un reconocimiento de la ocurrencia de la situación abusiva, pero ese reconocimiento es parcial. Y el reconocimiento está vinculado a decir, en realidad esto pasó, pero en realidad yo no lo pude manejar. ¿Por qué? Está fuera de mí el manejo porque, por ejemplo, estaba bajo los efectos del alcohol, no me pude percatar de que esto estaba ocurriendo. Yo he escuchado este tipo de declaraciones. Lo que pasa es que yo estaba durmiendo y empecé a tocar, sentí un cuerpo y yo pensé que era tu mamá, entonces por eso ocurrió el abuso, me confundí. Entonces hay un reconocimiento, pero ese reconocimiento es parcial y lo que hace en el fondo el agresor es decir, en realidad yo no me percaté de que esto estaba ocurriendo. Estaba fuera de mi conciencia darme cuenta de la implicancia o la ocurrencia de la situación abusiva, ¿ya? Otro reconocimiento que también es parcial es decir, sí, efectivamente esta situación abusiva ocurrió, pero lo que hace en el fondo es desligarse de la responsabilidad frente al hecho abusivo. Entonces, se desplaza la responsabilidad, en este caso, al niño o a la niña. Es decir, sí, efectivamente yo cometí el acto abusivo, pero en realidad lo cometí porque este niño o esta niña me provoca, mira cómo se viste, o mira, se me insinúa, o se acerca y me genera un contacto en el fondo que me excita, me provoca. Entonces, asume la ocurrencia del abuso, pero desplaza la responsabilidad, en este caso, a la víctima, ¿ya? Y por último, está el tipo de negación donde también hay en el fondo un reconocimiento parcial, porque reconoce nuevamente la ocurrencia del abuso, pero lo que hace es minimizar el efecto o el impacto que esa experiencia puede haber tenido en la víctima. Entonces, nuevamente dice, sí, esta experiencia ocurrió, yo generé una situación del abuso, pero esto no es tan grave. Esto no va a tener un mayor impacto en el desarrollo de este niño, incluso puede decir, esto le puede ayudar, en el fondo yo lo que estoy haciendo es una especie de educación sexual, entonces esto puede tener una contribución en el desarrollo posterior de este niño o esta niña, ¿ya? ¿Por qué es importante que tengamos a la vista en el fondo esta sistematización de los tipos de negaciones que el agresor puede implementar en su discurso y en la interacción principalmente con el adulto que nosotros queremos que actúe como un adulto protector? Porque cuando nosotros tenemos este nivel en el fondo de conocimiento, es un conocimiento que nosotros le podemos traspasar a ese adulto, que va a ser el adulto protector, y le permite a ese adulto tener herramientas o estrategias para anticiparse a la respuesta que el agresor pueda implementar o desarrollar, ¿ya? Entonces nos estamos anticipando a, en el fondo, la estrategia que el agresor va a implementar para mantenerse en vinculación con esa figura que nosotros queremos que actúe de manera protectora, ¿ya? Bárbara, ¿tú quieres hacer una pregunta? ¿No? Ya. Ya. Entonces, cuando tenemos esta noción nos permite abordarlo con la adulta que queremos trabajar como adulto protector, y de alguna manera también nos permite que ese adulto implemente estrategias que le permitan comprender la respuesta que la figura agresora va a querer implementar para mantenerse en vínculo no solo con ella, sino que también con ese niño o esa niña. Nosotros no lo alcanzamos a revisar, pero yo igual les voy a mandar el documento que es, yo les mencioné la semana pasada, que es un modelo, que es el modelo de las precondiciones, ¿ya? Que es un modelo explicativo son 4 precondiciones que se tienen que son las que instala el agresor para generar las situaciones abusivas. Este también es un modelo que nos permite harto trabajar con los adultos protectores para que el adulto integre esta mirada de que la situación abusiva no es una situación que se instala o que ocurre de manera casual, a propósito de que consumía alcohol, entonces no me di cuenta de lo que estaba haciendo, no. El modelo de las precondiciones es súper claro en definir cuáles son el curso de acción que instala de manera premeditada el agresor para la generación de una situación abusiva.
Entonces es un modelo que es súper claro para poder también trabajarlo con los adultos protectores, ¿ya? También, eso se los voy a mandar como, lo tengo como presentación, entonces se los voy a integrar también para que lo tengan y tengo un documento chiquitito acerca de eso, ¿ya? Entonces, cuando tenemos en el trabajo con los adultos, acá aparece, yo se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan revisar, bien sistematizado cuáles son las necesidades de ese niño o esa niña frente al acto de haber podido develar la ocurrencia de una situación abusiva, y cuáles son los cursos de acción que tiene el adulto que va a actuar en el fondo como adulto protector. Frente, por ejemplo, a la experiencia de develación, que ya es una experiencia que debiera ser altamente reconocida por el adulto, por toda la dinámica que el agresor instaló y que el niño en el fondo pudo sortear para poder develar, el adulto puede actuar en el fondo de manera contenedora y felicitando porque efectivamente ha logrado develar, y eso es finalmente generar una condición de protección para el niño y una condición de un vínculo que va a potenciar el proceso terapéutico. Pero cuando el adulto, por ejemplo, genera una respuesta que es más bien cuestionadora respecto de por qué develaste ahora y no lo hiciste antes, por qué dejaste que pasara tanto tiempo, ese tipo de acciones no favorecen finalmente el proceso terapéutico y terminan en el fondo devolviendo la responsabilidad al niño, y como decíamos, desplazando esta responsabilidad y no generando la responsabilidad en quien ha finalmente instalado la dinámica abusiva, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que yo se los dejé ahí en esa tablita, en esa sistematización, y está súper claramente definido de cuál es la necesidad del niño o la niña, cuáles las acciones que el adulto puede hacer para finalmente acompañar adecuadamente la necesidad de ese niño o esa niña, y cuáles son las acciones que no ayudan o no contribuyen. Se los dejé así clarito porque eso ayuda harto después en el trabajo que uno va a hacer con los adultos, como para mostrarlo gráficamente, ¿ya? Después nos viene la fase de reparación, y ahí en la fase de reparación ustedes se van a dar cuenta que al final también hay una tablita respecto también de la necesidad que tiene el niño o la niña en esa fase más de reparación, y cómo es que el adulto puede ayudar a contribuir a satisfacer esa necesidad versus cuáles son las acciones que el adulto podría eventualmente generar y que no van a contribuir a satisfacer esa necesidad finalmente de contención que tienen, ¿ya? Entonces ahí también se lo dejé súper clarito para que ustedes lo puedan tener disponible, ¿ya? ¿Qué nos va a interesar? Yo creo que ya con esto voy a terminar. A propósito también del tiempo, ¿qué nos va a interesar principalmente en la etapa de reparación en el abordaje con el adulto? Nos va a interesar en el fondo que el adulto pueda, por una parte, para potenciar su rol protector, graduar la intensidad emocional o la respuesta emocional que tenga ese adulto respecto de la experiencia vivenciada por el niño, a propósito de esto que yo les comentaba, de cómo nosotros tenemos que ir trabajando de manera paralela en contener a ese adulto, pero potenciar los recursos del adulto, es decir, el adulto, como yo les decía, no puede secuestrar el proceso terapéutico para sí mismo, porque el proceso terapéutico es del niño, entonces nosotros tenemos que ir acompañando a ese adulto que se exprese emocionalmente respecto de haber tomado conocimiento de que ocurrió una situación de transgresión sexual al interior de su sistema familiar, pero ese tránsito también el adulto tiene que hacerlo en términos de ir graduando esa respuesta emocional y ir en el fondo fortaleciéndose como adulto para contener a ese niño, ¿ya? Y ayudar también a que el adulto vaya integrando cuáles son las posibilidades en el fondo de respuesta de sintomatología que pueda tener ese niño, no solo en este momento que se está llevando a cabo el proceso terapéutico, sino que proyectado en el tiempo. A propósito de esto que yo les decía, que la experiencia de transgresión sexual o la respuesta que se tenga ante haber vivido una experiencia de transgresión sexual se puede reeditar en el tiempo. Entonces también ahí es importante que se haga ese acompañamiento con el adulto en términos de cómo en el fondo ese adulto se configura en un adulto que acompañe en el ciclo vital a ese niño que ha vivido una situación de transgresión sexual y que genere una respuesta
adecuada de acompañamiento, de contención en las distintas etapas del ciclo vital. ¿Ya? Entonces, ahí hay una respuesta que es inmediata, pero también una respuesta que tiene que ser proyectada en el tiempo. Ahora, en eso también es importante instalar esta idea de que, como yo les mencionaba, pese a que la política pública no está pensada de esa manera, pero a nosotros sí nos interesa instalar la mirada, al menos con los adultos, de la posibilidad de volver a consultar cuando sea necesario. Es decir, nosotros mantenemos la vinculación con ese adulto, pese a que el niño haya egresado en el fondo del proceso terapéutico, porque en ese momento se lograron los objetivos propuestos. Uno también tiene que instalar la idea de que existe la posibilidad de volver a consultar, de que existe la posibilidad en el fondo de que vuelvan a emerger sintomatologías o que vuelvan a emerger dudas respecto de cómo esta experiencia me puede afectar en otras etapas de mi vida. Y eso es importante instalarlo porque también vuelve a instalar esta idea de comunidad o instalar esta idea en el fondo de colectivizar y asumir en el fondo la responsabilidad de cómo ayudamos o contribuimos a reparar la experiencia de ese niño. Y en eso todos estamos llamados, o sea, no es solo responsabilidad de esa adulta que está en contacto directo con ese niño porque es la mamá. Nosotros también tenemos ahí una responsabilidad a cumplir, por eso instalamos esa idea de la posibilidad de volver a estar en contacto con ese niño o volver a consultar cuando sea necesario, ¿ya? Para eso, les quiero mostrar este videíto que ustedes se van a dar cuenta, es una campaña que si bien está pensada en el tema del maltrato físico, es una campaña que grafica muy bien, creo yo, esta idea que yo les estaba queriendo transmitir, que es el tema en el fondo de cómo todos tenemos una responsabilidad y cómo instalamos esta idea de comunidad frente a el poder brindar condiciones de protección, de resguardo, en caso de que hayan ocurrido vulneraciones, también de restitución de los derechos vulnerados. ¿Ya? Ahora. Avísenme si se ve. ¿Se ve? Sí. Ay, estoy tratando de volver a la pantalla, pero no puedo. Ya. Eso, yo siento que igual fue como un bombardeo de mucha información y bueno, tengo la confianza de que al menos como les va a quedar disponible tanto la diapo como también la bibliografía que yo les voy a enviar, puedan ahí hacer como una revisión más pausada de lo que pudimos ver. Yo traté de condensar hartos contenidos y como le digo, con la confianza que en realidad les va a quedar ahí disponible para que ustedes tengan más tiempo de revisar y de poder verlo con más calma, pero bueno, me interesaba que pudiéramos hacer, aunque sea esta pincelada así como súper flat, súper rápida, para que también puedan interesarse y motivarse en poder también ustedes profundizar en algunos temas.
que como les decía yo la semana pasada, esto y el llamado no es solo respecto de quienes trabajan en infancia, yo creo que acá el llamado es transversal, en el área que quieran trabajar, es importante que tengan integrada esta mirada respecto de las situaciones finalmente de vulneración de derechos. Así que eso, muy agradecida del interés, de la preocupación también de ustedes, porque entiendo que esto también surge como una motivación particular de ustedes como alumnos, como alumnas, así que súper contentas de que haya sido de esa forma, porque también eso a mí me permite darme cuenta de la responsabilidad ética que tienen ustedes como próximos colegas. Así que eso, y súper disponible para que me escriban al correo si requieren algo en particular. Yo a veces me demoro un poquito en contestar los correos, pero contesta. Muchas gracias, Solange. Mira, hay un botoncito, probablemente lo verás por ahí, verde, que dice dejar de compartir pantalla. ¿Ya? Ahí estamos, perfecto. No sé si nos da espacio, hay una pregunta planteada en el chat. Dice, Melanie dice, tiene una duda sobre el ejemplo que contabas en relación a la madre, que podría haber, de una persona con abuso, que ella también podría haber sido abusada, respecto a cómo se puede llevar a cabo el caso sin pasar a llevar los sentimientos de la madre que pudiesen surgir en base a recordar lo que le pasó. Si bien no hay que dejar en segundo plano lo que le ocurre al niño, ¿cómo se podría trabajar con ambas personas sin dejar pasar por alto ninguna de las dos situaciones? Sí, como yo les comentaba la semana pasada, y que también cuando les mande todos los datos de la bibliografía y los PPT, también les voy a mandar el dato del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, en este caso de mujeres adultas, porque esa es una de las acciones que podemos desarrollar. En el fondo, mantener nuestra vinculación y nuestro acompañamiento y nuestra contención en cuanto a esa mujer en su rol de madre, pero también es importante brindarle un espacio diferenciado a esa mujer en cuanto mujer que vivió una experiencia de transgresión sexual. Y eso tiene que ser diferenciado, porque si no, ahí lo que termina ocurriendo es que también nosotros como profesionales no damos abasto para ir dando atención en paralelo a ambas situaciones. O sea, ya atender a un niño que en ese momento está develando una experiencia de transgresión sexual, que está requiriendo mucho acompañamiento, mucha contención, y después, además, atender a una adulta que ha transitado tantos años sin poder recibir un proceso terapéutico, no es respetuoso para ninguno de los dos finalmente. Entonces, por eso es importante ahí diferenciar los roles. Nosotros vamos a trabajar con esa adulta en cuanto a su rol de madre, con toda la comprensión, con todo el acompañamiento, pero esa adulta requiere necesariamente un espacio diferenciado y que además ahí tenemos que integrar esa mirada, un espacio diferenciado en la medida en que ella quiera optar a ese espacio diferenciado, porque nosotros podemos tener toda la noción de que es necesario que ella elabore esa experiencia, pero puede ser que esta adulta tome la decisión de que no es el momento, de que no quiere en el fondo y que hoy día quiere centrarse en cuanto a su rol de madre. Entonces también tenemos que ser respetuosos de eso y no podemos imponer en el fondo que ese adulto tiene que ir a un proceso terapéutico. De hecho, eso se hacía en algunos momentos, hasta hace poco se hacía, hasta hace algunos años, el tribunal decretaba ese tipo de medidas y hasta ahora el tribunal ya no las decreta, porque el tribunal entiende que no puede instalar de manera obligatoria los procesos con personas adultas. Entonces, eso ya no se hace, se sugiere. Muchos de los magistrados les dicen a la adulta, esto es importante, esto es necesario no solo para su hijo, su hija, también es necesario para usted, pero no se implementa así como desde la obligatoriedad. Solange, y una última consulta, me preocupa cómo poder funcionar de manera preventiva respecto a estas temáticas, en el sentido de como que la información que llega muchas veces institucional es como lo que tú decías, ¿no? Empoderar y poner la responsabilidad en las niñas respecto de evitar estas situaciones. Tú decías que no era la mejor manera, ¿cierto? Como de posicionarlo desde ahí. Me queda la duda a propósito de cómo podemos promover comportamientos como de autocuidado en las niñas y en los niños y en los adolescentes, que no impliquen de alguna manera poner sobre la mesa, me pregunto, ¿no? Como, ¿cómo puedo ayudar a que esa persona se cuide y que me cuente sin poner datos sobre la mesa que puedan generar esta
desconfianza respecto de los adultos, ¿no? ¿Cómo le puedo decir cuídate? Sin como quebrar esa confianza básica que en el fondo ella podría tener respecto de los adultos o del mundo. ¿Cómo se puede instalar eso? ¿Cómo Lo podemos que pasa es cuidar? que, sí, cuando yo les hablo y que yo soy bien crítica de este tipo de campaña o ese tipo o ese nivel de prevención, eso no quiere decir que haya que dejar de hacerlo. También ayuda, también contribuye, pero a eso debiéramos sumarle otro tipo en el fondo de iniciativas que no apunten solo a poner la responsabilidad de los niños, sino que también poner la responsabilidad en nosotros como adultos, en cómo nos relacionamos con los niños. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, en esto de empoderamos a los niños respecto de que digan que no frente a una situación de abuso, pero no empoderamos a los niños respecto de la relación que establecemos con ellos y no les otorgamos el poder que ellos tengan, de acuerdo a su nivel de desarrollo, para poder en el fondo elegir frente a otras situaciones. Entonces ahí también está la responsabilidad de nosotros como adultos, cómo establecemos una relación con los niños que les permita a ellos tener la capacidad de decidir, tener la capacidad también, o la posibilidad también de dar su opinión. Entonces, en ese aspecto, esa es la responsabilidad nuestra. Hay hartas también, no lo alcanzamos a revisar, pero efectivamente hay campañas que están orientadas, por ejemplo, a establecer marcos de resguardo y protección y cuidado en la interacción que tengan adultos con los niños, ¿ya? Desde espacios físicos, por ejemplo, hay en algunos países ya no se permite, por ejemplo, el que adultos estén en contextos solitarios con niños, sin que no exista, por ejemplo, puertas con ventanas de vidrio, espacios en el fondo que sean públicos, que sean visibles para otros, que también es una manera de generar acciones de resguardo, de protección, en donde en el fondo se evite la existencia de, o el riesgo, o la posibilidad de riesgo en el fondo, de ocurrencia de situaciones de transgresión. ¿Ya? Entonces, más bien las campañas debieran estar no solo enfocadas en la responsabilización de los niños, sino que ampliar a la responsabilidad de nosotros como adultos en el contacto con los niños. Muchas gracias, Solange. Maylin, habías puesto en el chat que querías compartir algo, entendiendo que estamos en el tiempo y que no quiero abusar de tu Sí, generosidad. yo me quedaría, pero lamentablemente tengo que ir a trabajar ahora. Yo ahora estoy en mi casa y tengo que desplazarme a Viña a trabajar. Sí, lo entiendo. Lo entiendo, Maylin. Podemos dejarlo para otro momento, es algo muy relevante y podemos quedarnos nosotros y a lo mejor dejar, no hay problema. ¿Segura? ¿Sí? Si no, siempre podemos conversarlo, ¿vale? Solange, reiterar nuestros agradecimientos por tu generosidad, tu disposición, por compartir tu conocimiento, tus recursos, a propósito de que nos vas a mandar libros y nada, que esperamos que podamos replicar esta oportunidad en otro momento y muchísimas gracias por todo. Sí, yo me quedo súper disponible a lo que ustedes puedan necesitar, a la invitación que pueda hacer, siempre que coincidamos en los tiempos, no hay ningún problema. Y bueno, también tienen mi correo, cualquier cosa, como les decía, me pueden escribir.